Voy a hablar del humanismo como un nuevo concepto dentro del Renacimiento en el cual se dio mayor importancia a las ciencias humanas. Esto quiere decir que los pensadores, literatos, filósofos del nuevo periodo, conocido como Renacimiento, dan mayor importancia al ser humano, considerándolo al final el centro del universo, a diferencia de la época medieval, en la cual decían que Dios era el centro del universo. Y aparte de todo ello, voy a hablar también de diversas figuras importantes de Europa y también decir en qué lugar nació el humanismo. Así que comienzo hablando del humanismo dentro del nuevo periodo como fue el Renacimiento. ¿Qué es el humanismo? Movimiento intelectual del Renacimiento, que revaloriza la dignidad del espíritu humano ensalzando la cultura de la antigüedad clásica, que sería lo que denominamos como cultura grecolatina, recuperar el pasado. El humano es el aspecto filosófico y literario del Renacimiento. El pensador no se limita al estudio de la teología como se producía durante la Edad Media. Da importancia al estudio de las ciencias humanas. En especial, también da mayor importancia a dos lenguas importantes como fueron el latín y el griego. Continúo hablando del humanismo. Muchas de las obras escritas en la antigüedad y olvidadas fueron sacadas a la luz y estudiadas bajo nuevos puntos de vista. La lingüística progresó ampliamente, pero los humanistas no se limitaron a un aspecto técnico en sus estudios, sino que buscaron en los escritores de la antigüedad la confianza en la inteligencia del hombre y el amor a la naturaleza. Lo que quiere decir esto es que al final ellos lo que buscan es no dedicarse solo a una única profesión, sino que quieren dedicarse o abarcar más profesiones. Esto quiere decir al final que buscan las ideas de los escritores de la antigüedad y con ello esa confianza en la inteligencia del hombre como también en el amor a la naturaleza por parte al final del individuo. Ahora voy a hablar de la imprenta, una de las primeras innovaciones más importantes de la historia. Con la aparición de la imprenta, las ideas y los escritos humanistas tuvieron mucha difusión. La imprenta fue inventada en 1448 y partía sobre la xilografía o grabado sobre madera. Y su verdadero nacimiento, cuando se idearon las letras móviles del metal, aparte de ello lo que permitía fue la composición de una página que con ello se entintase con un tipo de tinta grasa y, por último, sacar copias mediante una prensa. Esto es una revolución respecto a las épocas anteriores. Continúo hablando de la imprenta y del principal inventor, como fue Gutenberg. El inventor de la imprenta fue Gutenberg, y con ello la imprenta se extendió por toda Europa a través del pensamiento humanista. Dio lugar a imprimir muchas copias de libros, cosa que en épocas anteriores se tardaban muchos años en realizar. Y con ello en Europa se extendieron editores con las ediciones de los autores clásicos que dan lugar a la contribución y con ello difusión de nuevas tendencias culturales. Principales figuras fueron Aldo Manuccio en Venecia, Christopher Plantin en Amberes y una de las familias más importantes dentro de España, como fueron la familia Nebrija, que eran de Alcalá de Henares. Continúo hablando en sí del nacimiento del humanismo.
qué país comenzó el humanismo? Y el país fue Italia. Italia es donde nació el humanismo, pero más los recuerdos de la antigüedad romana, muy fuertes, muy anclados, y también porque el estilo gótico tuvo muy poca vigencia. Y aparte también de la influencia latina, hay que añadir a la cultura griega, que comenzó a ser muy importante junto con la latina a finales del siglo XIV. En Italia se establecieron nuevos pensadores que huían de los turcos. Y las figuras más importantes dentro de la literatura italiana fueron Dante, Petrarca y Boccaccio. Estos literatos son, al final, los precursores del nuevo periodo, que es conocido como el Renacimiento literario, y de ese espíritu humanista. Por cierto, continúo hablando del humanismo en Italia, y sobre esta base cultural inicial actuará la realidad social de la época para permitir con ello el desarrollo del humanismo. Esta situación fue originada entre los siglos XIV y XV, dando lugar a numerosos nobles y burgueses enriquecidos, que al final tanto los nobles como los burgueses se van a convertir en mecenas de artistas, literatos. Y una de las principales familias más importantes de este periodo fueron los Medici, que los Medici eran ricos banqueros que rigieron la ciudad durante varias generaciones. Y lo que quisieron fue convertir el modelo ciudad-estado cultural en un sentido clásico y paganizado. Paganizado quiere decir al final que se siguen religiones, pero no las religiones que conocemos, sino otro tipo de religiones en las cuales, pues son dioses como por ejemplo en la época romana o en la época antigua. Y ahora, sigo hablando del humanismo. Las ideas aristotélicas tuvieron gran influencia dentro de la filosofía escolástica, pero empiezan a perder fuerza frente a las ideas platónicas. ¿Por qué he dicho que tienen gran importancia las ideas aristotélicas durante el periodo medieval? Por influencia, aparte de Aristóteles, pero también por dos grandes figuras, que las voy a nombrar, como fueron Tomás de Aquino y Averroes. Filósofos que llevaron a cabo las ideas aristotélicas. Sí que hubo en la época de la Edad Media, como fue Agustín de Hipona, que fueron las ideas platónicas, pero a partir ya del Renacimiento comienzan a dar mayor prioridad las ideas platónicas, con algunas figuras como fueron Marsilio Ficino, que fue el fundador de la Academia Platónica en 1440, y es ahí donde se va a dirigir en Florencia la vida intelectual del periodo conocido como 480. Marsilio Finico fue filósofo, sacerdote y, aparte de ello, protegido de la familia Medici. Y dentro de ello, de esta nueva cultura, estuvieron dos figuras muy importantes, como fueron Pico della Mirandola y Nicolás Maquiavelo. Voy a hablar de ambas figuras, así que continuamos. Continúo. Giovanni Pico della Mirandola nació el 24 de febrero de 1463 en Mirandola, en Italia. Fue humanista y pensador italiano, y defendió las 900 tesis de religión, filosofía de la naturaleza y magia. Murió el 17 de noviembre de 1494 en Florencia. Ahora voy a hablar de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia
Italia. Fue diplomático, filósofo político, escritor italiano y considerado el padre de la ciencia política moderna, además de una de las figuras más destacadas del Renacimiento italiano. Murió el 21 de junio de 1527 en Florencia, Italia. La obra más destacada de Maquiavelo es El Príncipe. Expone nuevos puntos de vista político. La razón de Estado se sitúa por encima de toda otra circunstancia y el fin justifica los medios. ¿Esto qué quiere decir? Según lo que dice Maquiavelo, que da lo mismo que sea una idea positiva o negativa, que está justificado. Continúa hablando de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla nació en Roma, Italia, en 1407. Fue humanista, orador, filósofo italiano, pionero de la crítica histórica y filosófica. Lorenzo Valla presenta un principio del espíritu crítico frente al pensamiento escolástico aceptado por la Iglesia. Murió el 1 de agosto de 1457 en Roma, Italia. Ahora voy a hablar del Papa Pío II. Eneas Silvio Piccolomini, más conocido como el Papa Pío II, que nació el 18 de octubre de 1405 en Pienza, Italia, y que fue humanista y eclesiástico italiano. Murió el 14 de agosto de 1464 en Ancona, Italia. El cardenal Nicolás de Cusa trató de armonizar el pensamiento de la Iglesia con el nuevo movimiento cultural, que es lo que se ha denominado como humanismo cristiano. ¿Quién fue Nicolás de Cusa? Teólogo y filósofo, considerado el padre de la filosofía alemana y de ello también del pensamiento de transición de la época medieval al Renacimiento. Continúa hablando de otras figuras fuera de Italia. Vale, voy a hablar de las figuras más importantes que aparecieron fuera de Italia, que es donde nació el humanismo, pero el humanismo comenzó, como he dicho, en Italia, pero poco a poco se fue extendiendo de manera más o menos progresiva por todo el continente europeo. Por ello surgen figuras importantes en Países Bajos, como Erasmo de Rotterdam, o en Inglaterra, como Tomás Moro, o en España, que destacan dos figuras como fueron Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives, o en Francia, Guillermo Boudet. Así que comienzo hablando de la primera figura más importante, como fue Erasmo de Rotterdam. Desiderio Erasmo de Rotterdam, más conocido como Erasmo de Rotterdam, nació el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam, Países Bajos. Fue filósofo humanista, filólogo, teólogo cristiano neerlandés y una de las figuras más eruditas del Renacimiento nórdico. Nació, como he dicho, en Rotterdam, pero su vida la pasa en otras ciudades europeas, como París, Londres, Venecia y Basilea. Su obra y su vida tiene carácter europeo. Murió el 12 de julio de 1536 en Basilea. Continúo hablando de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam realizó una nueva y erudita edición del Nuevo Testamento. Una de sus obras, en Chiridión, divulga el ideal del pensamiento humanista cristiano. Lo que quiere decir al final es cómo debe comportarse el humano respecto a el pensamiento cristiano dentro de la cultura del humanismo. Y su profunda visión del mundo le llevó a presentar en el Elogio de la Locura una crítica contra la sociedad de su época y también una crítica contra la institución eclesiástica, la Iglesia. Fue considerado dentro de la línea del reformismo luterano, aunque, según se dice, nunca llegó a adherirse al protestantismo. ¿Y
quién sabe si pudo ser la figura más importante de lo que luego vino con la institución eclesiástica, el cisma religioso, etcétera, etcétera. Continúo hablando ahora de Tomás Moro. En Inglaterra destacó la figura de Tomás Moro. Tomás Moro nació el 7 de febrero de 1479 en Milk Street, Londres, Reino Unido, y fue político y humanista inglés. Fue decapitado por el monarca Enrique VIII por respaldar la posición de la Iglesia Católica. Murió el 6 de junio de 1535 en Tower Hill, Londres, Reino Unido, y expuso la posibilidad de una sociedad diferente y basada en la tolerancia religiosa y la propiedad común de la tierra. Una de las obras más importantes de Tomás Moro es Utopía, comunidad pacífica que establece la propiedad común de los bienes en contraste con el sistema de propiedad privada y la relación conflictiva entre las sociedades europeas contemporáneas al propio Tomás Moro. Al final, lo que él buscaba es que haya bienes para todos, todos iguales, y eso es lo que va a contrastar con el pensamiento que se va a producir en la Europa del Renacimiento y de la Edad Moderna, en la cual empieza ese sistema precapitalista que fue evolucionando hasta el siglo XIX y hasta la actualidad. Continúo hablando de dos figuras españolas, como fueron Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives. Antonio Martínez de Cala y Sarana, conocido como Antonio de Nebrija, nació en 1444 en Lebrija, en Sevilla. Fue un humanista español que tuvo gran fama. Aparte de ello, también fue polímata, filólogo de la lengua castellana y las lenguas clásicas como el latín, griego, etcétera, etcétera. Murió el 5 de julio de 1522 en Alcalá de Henares, en Madrid. Continúo hablando de Juan Luis Vives. Juan Luis Vives nació el 6 de marzo de 1493 en Valencia. Fue humanista y pedagogo español. Defendió la separación entre la lógica y la metafísica, así como la necesidad de basar el conocimiento humano en la razón y la naturaleza. Al final, lo que dice Juan Luis Vives es separar lo terrenal de lo divino, pero siempre dando mayor uso al conocimiento de la razón humana y con ello también de la naturaleza. Murió el 6 de agosto de 1540 en Brujas, Bélgica. Y continúo con el siguiente pensador francés, Boudet. Guillermo Boudet nació el 26 de enero de 1457 en París, Francia. Fue un helenista, jurista, humanista francés y murió el 22 de agosto de 1540 en París, Francia. Y con ello termino y finalizo este vídeo diciendo que tengo la grado de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.